de este tramo de la clase hasta las 2:45. Voy a avanzar unos primeros contenidos y voy a dejar unos 10 minutitos para el final, en donde vamos a hacer una pequeña actividad de una encuesta en el aula virtual, ¿sí? Que la voy a habilitar cuando terminemos esto. Vamos a empezar entonces con nuestra primera unidad, que está denominada como el modelado de procesos de negocio, ¿sí? Vamos a retomar que van a ser esta primera clase, hoy un par de conceptos de SOR, y el día viernes, en el práctico, donde ustedes van a retomar los conceptos de SOR y van a ver una primera práctica de contenidos y de ejercicios que en su momento hayan hecho en SOR, van a partir de retomar ese tipo de ejercitación para establecer las bases y continuar con lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora en el teórico, ¿sí? Bien. Nosotros, para poder desarrollar sistemas, siempre nos basamos y nos enfocamos en lo que son los negocios o las organizaciones o las empresas, ¿sí? El término general es de las organizaciones. Justamente en SOR han visto los tipos de organizaciones, distintas estructuras, en distintos rubros y todo lo que trabaja. Nos vamos a retomar el concepto principal, que nosotros como organización entendemos a un grupo formal de personas y otros recursos que se constituyen con el fin de cumplir un conjunto de metas. Palabras más, palabras menos, es una de las definiciones de una organización. Siempre vamos a tener un conjunto de personas que se organizan con alguna situación que sea formalizada, ¿sí? Que van a hacer el uso de recursos materiales, recursos de información, recursos de materia prima, recursos de conocimiento, recursos varios, y van a conformar justamente un grupo, van a estar persiguiendo un objetivo o una meta o un conjunto de metas, y esa organización funciona para poder cumplir con ese conjunto de metas, ¿sí? ¿Por qué a nosotros nos interesan las organizaciones? Porque nosotros vamos a desarrollar sistemas, y los sistemas van a estar dirigidos a esas organizaciones, ¿sí? Entonces, ese es nuestro principal concepto. ¿Qué es un sistema? O sea, una organización en sí misma, con esta visualización que nosotros tenemos de sistemas, se la puede ver como sistemas también, ¿sí? Por un lado, nuestros sistemas van a ser desarrollados para cubrir situaciones, problemas, necesidades de esa organización, y por otro lado, nuestra vista sistémica permite analizar esa organización desde nuestro foco, desde nuestro análisis, entendiéndola como un sistema en sí mismo, ¿sí? Entonces, como nosotros a esa organización la vamos a entender como un sistema, vamos a poder hacer el desarrollo de un sistema de información que le sirva a esa organización, entendiendo un sistema de información como ese conjunto de elementos que se van a agrupar y que están interrelacionados entre sí y que persiguen un objetivo en común, ¿sí? Bien. De allí que para que nosotros podamos desarrollar un sistema de información y poder encontrar ese conjunto de elementos que vamos a ver cómo están interrelacionados y podamos entender esa organización, es que tenemos nuestro principal concepto, que son los procesos, ¿sí? Nosotros, para poder desarrollar un sistema de información, vamos a tener primero que entender cómo funciona esa organización y cuáles son los procesos que lleva a cabo, ¿sí? Entonces, va a ser importante identificar los procesos, conocerlos en cómo funcionan, dónde empiezan, qué desarrollan, qué hacen, poder describirlos, hacia allá vamos, y lo que vamos a aprender en estas próximas clases, describir qué hace un proceso, y también modelarlos, crear diagramas y representaciones visuales para poder representar cómo ejecuta sus actividades y sus funciones ese proceso. Entonces, esto un poquito establece las bases para hacia dónde vamos, hacia poder identificar los procesos que se realizan en una organización, y una vez que los identificamos, conocemos, escribimos, modelamos,
luego poder continuar con el desarrollo de un sistema de información. En función de eso, nosotros tenemos que, y este cuadro lo deben haber visto en toda organización, empieza con una serie de entradas, ¿sí? Esas entradas van a ser atendidas por esa organización y va a ejecutar una serie de mecanismos de transformación, eso es el proceso, ¿sí? Para poder desarrollar este conjunto de actividades para hacer una transformación de esas entradas, va a ser el uso de recursos. Recursos que pueden ser materiales, insumos, personas que trabajan haciendo la función, información, conocimiento, esos materiales, materias primas y todos los insumos necesarios para poder llevar a cabo ese trabajo, van a ser utilizados en este proceso por las personas y por distintos recursos de transformación, ¿sí? Maquinarias también, ahí no está mencionada, maquinarias y demás, y va a obtener algo, que es que una salida, ¿sí? Esa salida va a ser justamente el resultado de esa acción, de ese proceso, con el uso de recursos y en función de las entradas. Todo esto siempre persiguiendo un objetivo, ¿sí? Nuestra organización siempre tiene ese conjunto de metas o siempre tiene el objetivo hacia cuál va, por lo cual ejecuta esos procesos y hace esas acciones para producir esa salida, ¿sí? Y a la vez, este cuadro se completa con estar, una organización no está aislada y no tiene contacto con el exterior, siempre está inserta en un contexto, en un ambiente, ese mismo ambiente o contexto genera influencias, recibe esas salidas, ¿sí? Y a la vez este cuadro se completa con una retroalimentación. Siempre esas salidas, este cuadro entiendo que lo conocen, el de entrada, proceso, salida y retroalimentación, en donde esa retroalimentación le permite a esa organización ir ajustando esas entradas para que siempre la organización pueda ir cumpliendo sus objetivos. Y si algo de esos objetivos o esas salidas no cumplen con sus metas, hacer los ajustes necesarios para que esa organización se mantenga en el tiempo y en el mercado, ¿sí? Bien. Si vamos relacionando esta organización y la vemos como sistema, nosotros primero tenemos que conocer todo esto, ¿por qué? Porque luego vamos a tener que desarrollar un sistema de información que le sirva a esa organización. En donde, cuando nosotros analicemos este mismo cuadro de entrada, proceso, salida y retroalimentación, en un sistema de información, nuestras entradas se traducen a datos. Nosotros siempre vamos a capturar datos, ¿sí? Todo sistema de información, justamente trabajamos con información, con recursos tecnológicos, entonces nuestras entradas son los datos. Ese sistema de información va a generar un procesamiento, actualmente va siendo todo automatizado con el uso de algún sistema, con algún entorno, vía web, mobile, lo que sea, pero es un sistema que está automatizado, que toma esos datos, que ejecuta una serie de funciones, eso es el procesamiento. En ese procesamiento va a usar recursos, pero los recursos ¿cuáles son? La parte de dónde funciona el proceso, la parte de la lógica del proceso, dónde están instalados los servidores, dónde están los motores de base de datos, o sea, todo lo que es un sistema de información. Y si fuera un sistema de información manual, ese procesamiento se hará y aquella información que está contenida en documentación por escrito, y el procesamiento serán las personas que ejecutan las tareas, que hacen cálculos y demás. Pero siempre hay un procesamiento, sea que el sistema sea informático, o sea que ya tenemos el uso de todo lo que es el desarrollo tecnológico, o siempre hay sistema de información, aunque tal vez su gestión de los datos sea solo manual, ¿sí? Pero, ¿a qué vamos? Todo sistema de información, siempre el resultado de ese procesamiento va a producir una salida. ¿Qué es lo que puede hacer un sistema de información? Producir información. Esa información puede ser variada, puede ser para distintos niveles, puede tener distintas formas, puede ser estadística, puede ser un formulario concreto, es operativa, con todo eso que ustedes conocían, pero siempre un sistema de información, la única salida que puede proveer es información, ¿sí? Con distintos formatos. Y siempre todo sistema de información
ejecuta este proceso en pos de cumplir con un objetivo, ¿sí? No es una ejecución de tareas sin un lineamiento o sin un camino de hacia dónde va o para qué sirve, ¿sí? Y también se completa este proceso con la retroalimentación. Necesitamos que todo sistema, para que pueda mantenerse en el tiempo, tenga el ciclo completo. ¿Cuál es la finalidad entonces de un sistema de información? Que sirva a la toma de decisiones ¿de quién? De la organización, en todo su accionar. Nosotros vamos a desarrollar sistemas de información que procesen esos datos, que haga el uso de recursos, todos informáticos, y que provea información, que le sirva a esa organización para poder ayudar a la toma de decisiones, para reducir la incertidumbre de, si yo tengo poca información como organización, voy a tomar decisiones en donde tengo la incertidumbre si estará bien tomar esa decisión o no. A mejor información precisa, oportuna, con todas esas características que ustedes han visto de la información en SOR, que sea adecuada, que está dirigido según el nivel de la organización, siempre va a ayudar a la toma de decisiones y a reducir la incertidumbre. Y va a brindar información según los distintos niveles de la organización, ¿sí? Ustedes habrán visto allá en SOR, normalmente los niveles de organización, en un triángulo en donde tenemos el nivel superior o estratégico, el nivel medio o táctico y el nivel inferior u operativo, ¿sí? Entonces, la información se brinda a los distintos niveles de la organización y siempre va a ayudar a esto, a que las personas conozcan, entonces, de su trabajo, tienen menos incertidumbre de que están trabajando con información certera, ¿sí? Y que las acciones que van realizando cuentan con información que es la adecuada, que es cierta, que es verdadera, oportuna y demás. Bien. ¿Qué más? Seguimos con esto. Si nosotros queremos justamente poder desarrollar un sistema de información, volvemos al concepto. Nosotros tenemos que, para poder hacer un sistema de información y brindar esa información oportuna y adecuada a los diferentes niveles, conocer esa organización. Y la forma en que nosotros vamos a conocerla, vamos a indagarla, es reconocer los procesos que lleva a cabo la organización. ¿Sí? Estamos como en el primer cuadro, en donde tenemos entrada, proceso, salida, entonces vamos a tener que conocer esos procesos. ¿Esto por qué? Porque estos procesos son los que ejecuta la organización y es lo que hace, atraviesan la organización, y ya les explico qué significa que atraviesan las organizaciones, y son aquellos que permiten transformar las entradas en salidas y cumplir con un objetivo. Entonces, estos procesos que atraviesan la organización significa que una organización tiene distintas áreas, ustedes han visto el año pasado las distintas estructuras de la organización y demás, y el proceso va pasando por las distintas áreas, por las distintas personas que trabajan en esas áreas, y va haciendo esta transformación hasta que puede cumplir con el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primer necesidad como futuros profesionales de sistema? Nosotros tenemos que identificar estos procesos de negocio, y en esa identificación del proceso encontraremos cuál es la problemática que tiene ese cliente. Vamos a tener que aprender a modelar esos procesos con la finalidad de ¿qué? De conocer cómo funciona y aprender qué están haciendo, si eso que están haciendo se puede optimizar, se puede mejorar, que ese sería el trabajo posterior a conocer los procesos. Entonces nuestro foco y nuestra primera unidad se va a enfocar en conocer cómo funciona la organización, qué procesos tiene, y a la vez vamos a aprender a describir, primero identificarlos, luego clasificarlos, y después poderlos describir contando con una serie de definiciones y cosas que vamos a ir viendo en próximas clases, y también poderlos modelar. Siempre vamos a buscar, nosotros como profesionales de sistemas, siempre buscamos crear modelos, ¿sí? Representaciones gráficas, visuales que simplifican la situación, ¿sí? Y todo esto en pos de desarrollar un sistema de información, ¿sí? Nuestra área de trabajo justamente son los sistemas de información, pero los procesos son fundamentales. Si nuestra carrera fuera la administración de empresas,
tal vez debemos conocer los procesos y luego puede seguir nuestro trabajo profesional en reestructurar una área, en modificar las funciones. Eso es otro camino. Nosotros como futuros ingenieros en sistemas necesitamos conocer los procesos para luego de realizar una propuesta de un sistema de información que sirva a esa organización con esos procesos, ¿sí? Y de esta forma vamos a desarrollar un sistema que provee información que ayude a la toma de decisiones y reduzca la incertidumbre a todos los niveles de la organización. Profe, Bien. una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con los distintos niveles de una organización? Eso que les contaba, ustedes tienen en esta estructura como piramidal un nivel superior que es el estratégico o directivo, un nivel intermedio que es el táctico o el ejecutivo, y un nivel inferior que es el operativo, en donde se desarrollan todas las tareas, ¿sí? Entonces, los distintos niveles de la organización atienden a esto que les estoy comentando, ¿sí? Y en función de cómo es el nivel de la organización, será la información a proveer. Por ejemplo, si ustedes tienen a un nivel directivo que darle un informe, ese informe, ¿cómo va a ser? ¿Tipo estadístico o con el detalle del dato a dato de cada transacción y cada operación? Tiene que ser general, tiene que ser estadístico, porque está a nivel superior. Dylan. Ahora, a un nivel nadie más respondiendo y está peor aquí en el Viejo chat, sinvergüenza. vayan indicando, me parece perfecto. Si ustedes están a un nivel operativo, ¿cómo tendría que ser la información que le van a proveer? Y ahí es pregunta para que vayan escribiendo en el chat, porque si todos quieren hablar juntos no los voy a escuchar. Si voy a un nivel operativo, que sería inferior a ustedes, ¿qué les parece que sería el detalle de la información? Estadístico, bien detallado, ¿de qué forma vamos? Exacto. Al operativo la información es detallada. Entonces, cuando nosotros hagamos sistemas, tenemos que ser, primero entender los procesos, y cuando vayamos identificando cuáles son las funciones que tendrá el sistema y cuál es la salida de información, vamos a tener que generar esa salida de información acorde al nivel al cual están dirigidos, ¿sí? Para que justamente sea la oportuna, la adecuada, con el nivel de detalle o el nivel de generalidad necesario para ese nivel de la organización. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde está el esfuerzo que nosotros como profesionales de sistemas, cuando desarrollemos sistemas, tenemos que saber hacer una propuesta y generar información apropiada según el nivel, ¿sí? Y el nivel táctico, como es justamente un nivel medio, necesita cierto detalle y necesita algo general. Suponte, vayamos al mismo tema, que es una empresa que hace ventas. Entonces, un nivel directivo será una estadística de ventas anual o presupuestaciones para proyectar, digamos, informes de ventas para poder hacer proyecciones al próximo año. Entonces, tiene que ser bien global. Entonces, serán estadística de cada mes con números generales por rubro de productos. A un nivel táctico, tal vez necesites ese mismo informe, pero que tenga por cada tipo de producto, mes a mes, y tal vez por cada empleado, su nivel de ventas. Y la misma información de ventas a un nivel operativo, necesita el operativo saber cada producto, qué precio tiene, las facturas que genera en el mes ese empleado, y tener el detalle de la venta. Entonces, eso significa que nosotros identifiquemos los procesos y que luego diseñamos un sistema de información que provee información acorde a los distintos niveles, con las características necesarias y apropiadas para eso. Y eso es lo que ayuda a esto que hablamos de ayuda a la toma de decisiones. Si es apropiada a un nivel directivo, le sirve para decisiones a largo plazo. Si es un nivel táctico, que es un nivel medio, las decisiones son más bien a medio plazo, con acciones que deba realizar en su área. Si es un nivel operativo, es para información que le sirve para el día a día, para trabajar diariamente. Justamente en función de eso es también la frecuencia con la cual le ofrecemos esa información. Bien, ¿se entendió? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí pueden valerse, vuelvo a decir, todos los demás que están escuchando en el chat, a veces pueden hacer una devolución, porque obviamente si todos ponen el audio, no los escucho a todos. De vez en cuando que alguno habilite el audio me parece perfecto, pero el resto que por allí no participa, escriben en el chat, no importa que todos pongan lo mismo, sí o no o algo. ¿Estamos? Bien. Continuando entonces
vamos a seguir ahora y ya entrando un poquito a lo que tenemos que ver. La forma en que nosotros vamos a analizar una organización es a través de identificar esos procesos. Y de hace varios años a esta parte, se está considerando la forma de lo que se llama la gestión de procesos. En todos estos años que yo vengo desarrollando, no voy a decir cuántos años tengo, pero tengo muchos, la forma de analizar los procesos en una organización ha ido cambiando en el tiempo. Eso también cambia porque las organizaciones evolucionan, porque el mercado y la forma de trabajo de las organizaciones ha ido cambiando, y porque también el desarrollo de sistemas ha ido optimizando o evolucionando cómo analizar los procesos. Actualmente nosotros estamos en considerar todo lo que propone la tendencia actual que se denomina la gestión de procesos, ¿sí? Para poder analizar esas estructuras de esas organizaciones y para ver justamente cómo esas organizaciones van evolucionando, se tienen que adaptar, se tienen que mantener en un mercado competitivo, también van cambiando la forma en que definen sus procesos y la secuencia y los participantes de esos procesos, ¿sí? Y a la vez actualmente toda empresa tuvo que incorporar y adoptar nuevas formas y prácticas de negocio y también incorporar mucha tecnología, ¿sí? Normalmente toda empresa que no tenga alguna página web o que no esté comunicado a través de algún sistema y que no tenga actualizada su tecnología, va quedando en desuso, va quedando aislada. Entonces la idea es que la organización se tuvo que adaptar, ajustar, y a la vez la forma en que nosotros también analizamos los procesos lo tuvimos que adaptar. Entonces en este camino está lo que se llama la gestión de procesos, la forma en que nosotros vamos a analizar una organización es a través de la gestión de procesos. ¿Y por qué? Porque la organización encontró una forma de reorganizarse para que esos procesos que lleva a cabo les favorezcan a la misma organización y facilite su forma de coordinar sus recursos, poder manejar y administrar esas entradas, ejecutar los procesos necesarios y esos mecanismos de transformación, y mantenerse en el mercado competitivo generando salidas y cumpliendo el objetivo. ¿Entendemos? Entonces, esa es una forma diferente que antes tal vez se entendían los procesos de una forma, y lo que vamos a ir aprendiendo ahora es la visión de procesos que se mantiene en las organizaciones y que a nivel de sistemas consideramos. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros vamos hacia un análisis de esa organización a través del concepto que plantea la gestión de procesos, que es una técnica, ¿sí? Esa técnica de gestión va a ayudar a esos dueños de procesos a identificar los procesos que tienen, a diseñarlos con alguna herramienta gráfica, a formalizarlos, significa describirlos, establecer claramente el objetivo del proceso, quienes intervienen en una serie de aspectos que ya vamos a ir conociendo, a controlar cómo esos procesos que pensaron se están desarrollando, a mejorar si esos procesos no están siendo desarrollados como se pensaron inicialmente, entonces hacerle ajustes para que puedan adaptarse y se mantengan, y que logren siempre ser bien productivos, ¿sí? Todo esto también en busca de lograr la confianza del cliente. Con esta gestión de procesos empieza a tener relevancia que el cliente debe tener satisfacción de lo que esta organización produce dirigida hacia él, ¿sí? Tal vez ante la organización está bien que tenía que hacer la atención al cliente, que estaba en la necesidad del cliente, pero tenía como su objetivo de mantenerse en el mercado y cumplir con los objetivos propios. Y tal vez no atendía mucho al cliente. Actualmente hay una cantidad de tareas, de funciones, de tendencias en donde se buscan encuestas con el cliente, tomar datos a veces el mismo para mantenerlo interesado en los productos que nosotros vamos desarrollando, enviarle saludos para una fecha. Es la idea de la satisfacción del cliente y que el cliente vuelva, y que de esa forma la organización se mantenga en ese mercado. Bien, entonces esta gestión de procesos lo que promueve es, por un lado esto, agregar valor al cliente, que el resultado de esa organización siempre le dé algo de valor al cliente, por el cual el cliente quede satisfecho y luego vuelva y se mantenga en contacto con esta organización.
Por otro lado, como es una técnica de gestión, va a proponer un trabajo metodológico que propone una serie de pasos para poder desarrollar este modelado de procesos, ¿sí? Incorpora el concepto de calidad. Actualmente también todas las organizaciones trabajan mucho en lo que es la calidad, ya sea en cómo se ejecutan esos procesos, y este proceso de mejora continua, ¿sí? Entonces, hay empresas que, bueno, ustedes habrán escuchado de las normas ISO, que certifican esas normas, que significa que esa empresa trabaja y tiene establecido una serie de procesos y cumple con esas normas estandarizadas de calidad, y una empresa que tiene y ha logrado la certificación de esas normas ISO, le da renombre, la posiciona mejor en el mercado. Bueno, a todo eso, esta forma de gestionar y de ver, aplicar esta técnica de gestión de procesos, ayuda a lograr que esos procesos sean más eficientes, más eficaces y todos controlados, para poder justamente cumplir mejor con ese objetivo. A la vez, esta gestión de procesos también propone, acá les doy la primera palabra, enseguida la vamos a ver en detalle. Hay a veces que algunos procesos necesitan un rediseño, una reformulación completa. Bueno, la gestión de procesos también va a ayudar a que se pueda hacer una redefinición al respecto, ¿sí? Y bueno, finalmente lo que propone es que se pueda conocer, ya sea que se identificó, se mejoró, se rediseñó, conocer qué hace ese proceso, cómo lo hacen, y de allí detectar necesidades para poderse perfeccionar. Bien, bueno, esto por ahora va siendo como mucha teoría, no se me cansen, pero hay una serie de fundamentos, justamente estamos en las clases teóricas, así que es como que necesitamos desarrollar estos conceptos. Dentro de toda esta propuesta que les estoy presentando de la forma de la gestión de procesos, tiene como dos grandes focos, o lo que se llama conceptos claves. Hay que crear ese proceso de forma tal que logre la productividad, ¿sí? La idea es que toda estrategia de una organización gestione sus procesos para lograr el aumento de su productividad, ¿sí? Y esto incluye la eficiencia de cómo desarrolla esas tareas y ejecuta el proceso, y siempre en búsqueda de agregar el valor al cliente. Y el otro concepto clave es la totalidad. La forma que propone esta gestión de procesos es que cuando ustedes deban identificar un proceso inicia desde una necesidad, desde lo que se detecta, un primer punto, y ejecuta un conjunto de funciones y no termina hasta que no cumple con el objetivo que satisfaga esa primera necesidad. Eso es, digamos, nos da una visión de un proceso en forma completa y total. Entonces, ¿esto para qué les va a servir? Cuando ya avancemos un poquito y veamos los tipos de procesos, ustedes ya vean un primer ejercicio en donde deban identificar procesos, la forma de análisis de ustedes es que tienen que tener una mirada amplia y completa de la situación. Entonces, cuando identifican un proceso, el proceso no va a estar formado por pequeñas partecitas, no tienen que atomizar o dividirlo. Le tienen que dar una integración completa de principio a fin. Y a veces se van a encontrar con algo que a ustedes les parece que es mucho y que no puede ser un solo proceso, y sí lo es. Desde que empieza la necesidad del cliente y pasa por distintas tareas en una organización hasta que se le cubre esa necesidad del cliente, todo eso va a ser visto como un solo proceso. De allí este concepto de una visión de totalidad. Ustedes por hoy están conociendo esta única forma. Antes, en todos estos años que venimos trabajando, antes no se tenía esta forma de analizar un proceso. Antes se tomaban las áreas de la organización y por cada área había un proceso. Entonces estaba el proceso de ventas, el proceso de compras, el proceso contable, estaba como más dividido, todo seccionado según las áreas y según la estructura de la organización. Con el tiempo fue mejorando, se fueron buscando qué servía, qué no servía de eso, y actualmente la forma en que se analiza un proceso en una organización, ya les leo en el chat. Actualmente la forma en que se analiza un proceso en una organización es considerándola como una totalidad. Desde que empieza la primera necesidad y pasando por muchas funciones, por distintas áreas de la organización, hasta que se puede cumplir ese objetivo. ¿Sí? A ver qué preguntan.
¿Hay algún elemento, característica que determine el comienzo y el final de un proceso? No, justamente eso va a ser, yo les voy presentando los conceptos y luego con mayor práctica, en las clases prácticas, ustedes van a identificar los distintos enunciados y distintos casos, es donde justamente va a ser el desafío de cómo ustedes aprenden a identificar procesos. No hay una regla, es justamente esta tarea de análisis, ¿sí? Y esta tarea de análisis significa, cuando conozcan un caso, un enunciado, un caso real que esté contado en la guía de trabajos prácticos, ustedes ahí van a ir teniendo que analizar, cuando les piden justamente qué procesos identifican, siempre tengan en cuenta esto que les estoy dando, por eso me he detenido bastante. Que empieza y hasta que no termine y cumple el objetivo, aunque pase por muchas áreas y tenga muchas funciones, no termina y es un mismo proceso. Y siempre tengan en vista esa totalidad. Por ahora es teórico, vamos a llegar después a ver con ejemplos, ¿sí? En las clases teóricas lo mismo vamos a ver ejemplos, pero ustedes en las clases prácticas van a afianzar estas ejercitaciones. Bien, digamos, para ir completando un poquito más sobre la teoría, nosotros vamos, o se puede en general, hacer distintas formas de intervención sobre los procesos. Primero vamos a la más simple, la que se llama describir un proceso, y es la que vamos a trabajar este año en AFI. Cuando nosotros vamos a una organización, identificamos los procesos y conocemos cómo funcionan. Vamos a aprender este año una forma de describirlos con una serie de puntos que necesitan ser identificados para describirlos, y una forma de una herramienta de modelado para poderlos graficar. Esa es lo que se llama describir un proceso. Tal cual lo que vemos, lo describimos, ¿sí? No aplicamos ninguna acción de cambio. Entonces, esta forma de intervención se llama de describir el proceso, es para conocer y comprender cómo es y cómo funciona. Luego, ¿qué más se podría hacer? Yo me podría quedar con eso y ahí está. Yo podría mejorar, es otra forma de intervención una vez que lo conozco. Yo veo que hay algunas partes que no son óptimas, entonces yo podría hacer una mejora en algunas actividades, en algunas acciones, en algún proceso de lo que, no proceso en sí, porque cada proceso es, sino en alguna de las acciones o actividades que ejecuta ese proceso. Eso sería la acción de mejorar. Yo lo puedo perfeccionar, lo puedo hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, si actualmente se realiza un documento para tal acción, tal vez podría o cambiar los datos de ese documento, o que la acción de cómo se registra, optimizarla o hacer algún cambio que no es necesario que se registre cierta información. Y por otro lado podría estar la acción de rediseñar. Esto normalmente es cuando actualmente, como se está haciendo, no estaría funcionando directamente, yo tengo que plantear una nueva forma de llevarlo a cabo. Es un poquito, a veces se llama hacer reingeniería. Habrán escuchado ustedes el término de reingeniería, ¿sí? La idea es, también puede surgir que viene una nueva ley, una nueva reglamentación, y hace que, como está actualmente funcionando esa organización, con ese proceso, no es el correcto, y me debo adaptar porque en función de estos nuevos cambios tengo que plantear un nuevo diseño, un nuevo proceso, una nueva secuencia, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo podría hacer solo describirlo, que es conocerlo, y que es lo que este año vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la incumbencia de lo que es la cátedra, este año nos vamos a enfocar a que ustedes sepan identificarlos, los sepan describir con una serie de puntos que vamos a ir conociendo en próximas clases, y los sepan modelar. Hasta ahí donde llegamos en lo que es el alcance de esta materia este año, para los procesos de negocio. Pero en la realidad, todo proceso puede ser mejorado o puede necesitar un rediseño, ¿sí? Y cuando nosotros desarrollemos los sistemas y la propuesta, podremos trabajar con eso. El objetivo de esta materia este año es que ustedes sepan describirlos y sepan modelarlos. Eso mismo que aprendan, después les permite y les da las herramientas para que lo puedan mejorar o rediseñar. Así que no se preocupen con eso, pero es la forma en que está
diagramado el conocimiento que les tenemos que transferir y hasta dónde la práctica que ustedes pueden hacer. A ver qué pregunta Tomás. La diferencia entre mejorar y rediseñar sería la cantidad de cambios sobre el proceso. Podría ser así, pero no sé si es la cantidad de cambios. Por ejemplo, suponte, porque yo estuve en uno de los proyectos que trabajé, me tocó hacer un rediseño. Actualmente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nosotros estamos trabajando en un área de agricultura. Y la forma en que actualmente se controla en el campo, cómo se fumiga, ¿sí? Vino una nueva ley y cambió qué control hay que hacer, qué documentación hay que presentar y cómo hay que certificar ese proceso o esa acción. Entonces, nosotros fuimos contratados para que primero hiciéramos un rediseño, pero para eso primero tuvimos que ir a la organización, conocer cómo funciona y describirla. Ese fue nuestro primer trabajo. Y a partir de ahí no me servía una mejora, no era que yo cambiaba 2 o 3 actividades. Yo tenía que rediseñar, plantear un proceso de cero de nuevo, con otros intervinientes, con otras reglas, con otros participantes y con otro conjunto de actividades. Entonces, el rediseño es cuando el cambio es importante y es una modificación de, como vienen haciendo ahora su trabajo, que yo tengo que replantear. En cambio, la mejora es cuando en la secuencia de las acciones que lleva a cabo y que yo ya describí primero, yo puedo ver, a ver, esta actividad, esta podría estar mejor hecha, este documento no sirve, son mejoras u optimizaciones, pero no cambio la esencia del proceso, ¿sí? De allí sería para mí la diferencia, ¿se entendió? Justo cuando escribió ahí uno de sus compañeros, que tengo el apellido, sí, cuando se mejora se mantiene una base, mientras que cuando se rediseñe se cambia todo. Exactamente, muy bien. Y eso me gusta porque van conociendo y entendiendo. ¿Qué hora estamos? 2:15. Vamos a avanzar un poquito más, mi idea es hasta las 2:30, avanzamos y luego hago al final de la clase la actividad, ¿sí? A ver, Juan Martín me dice, para el rediseño es necesario comenzar de cero, o se puede partir de una base del proceso original, suponiendo que esa base funcione y de ahí rediseñar lo demás. Puede darse, o sea, porque tal vez, o sea, ¿cuándo va a ser el rediseño de 000? Siempre, cuando esa organización recién se está formando, empezó un proceso y después lo tiene que reformular completo porque no era como va a funcionar la misma. Y si no, más que nada, ¿cuándo ocurre esto? Cuando viene una nueva forma de llevar a cabo. A veces cambia el proceso productivo. Entonces, la secuencia de cómo ese proceso productivo se tiene que hacer y con qué intervinientes hay, me cambia el proceso también. A veces viene una indicación de alguien externo, que es, supónganse, un ministerio o una entidad gubernamental, o supónganse, en este caso a mí me pasó con SENASA. SENASA es una entidad nacional que establece una serie de productos a aplicar en el campo. Y estableció una forma nueva de aplicación de esos productos. Le impactó a este Ministerio de Agricultura en cómo tiene que cambiar la forma de llevar a cabo el proceso. Entonces fue borrar y empezar de nuevo, ¿sí? Y la mejora se les va a dar, justo el caso que les estoy dando es el de rediseño, la mejora se va dando cuando como que la esencia del proceso sigue siendo el mismo, y ustedes van mejorando, ya cuando veamos el modelado y demás, una actividad, algún recurso, alguna documentación, algún registro de algo. Es más puntual esa mejora, ¿se entiende? A ver qué están escribiendo. La pandemia podría ser un contexto en el que se hayan realizado rediseños o sería aplicar mejoras, o podría haber ocurrido ambas. La pandemia es el mejor caso de ejemplo, si vos ves un proceso de cómo dictamos clases donde hubo un rediseño. Tuvimos que partir de cero y hacerlo virtual. Entonces, cambiamos, se empezó, supónganse, en marzo del 2020, a ustedes la organización, ¿cuál es? Esta es justamente la Universidad Tecnológica. Dentro de los procesos, uno es dictar clases, ¿sí? Y en ese proceso de dictar clases, nos cambiaron la herramienta, el modo todo, o sea, cambió todo. ¿Por qué tuvimos que rediseñar? Porque el proceso no era el mismo. No es solamente que yo, lo mismo que doy en la pizarra, se los doy ahora virtual.
hubo un replanteo de cómo nos comunicamos, qué plataformas usamos, la estrategia de enseñanza. Entonces eso es un rediseño, no es una mejora adaptada de una de las actividades que era solamente, en vez de presencial, da clase virtual. A nosotros que somos intervinientes de esta universidad y que damos clase y que somos participantes del proceso, nos cambió en forma completa toda esta dinámica, ¿sí? Creo que ese ejemplo estuvo bueno planteado ahí, creo que les puede servir. ¿Se entendió? Sí, pero eso del contenido es igual que, no es porque el rediseño significa que tengo que cambiar todos los recursos. El fin de la organización, el fin de la facultad sigue siendo enseñar. No es eso, y igual año a año, si lo que va cambiando es un contenido porque se va actualizando, no cambia la forma en que ejecutas el proceso. ¿Se entiende eso? Entonces solo puede ocurrir una vez y no ambas. Eso no entendí, Florencia, o es de lo que venía viendo anterior. ¿Qué es lo que puede ser una vez y no ambas? O sea, desde el inicio de la modalidad hasta la actual, digamos. Por eso, esta forma de dictado virtual para mí es un rediseño, ¿sí? Eso sí se puede debatir, todo depende de lo que ustedes consideren del conjunto de actividades. Para mí Sí, es rediseño. ¿Cuál es lo la que yo, mejora? Del 2020 al 2021, nosotros tuvimos mejoras en cómo podíamos ejecutar mejor esta forma de dar clases, por ejemplo. Y ahí, al segundo año de la pandemia, el 2021, el dictar clases virtual tuvo una mejora en el proceso porque nos dieron algunas herramientas más y quitamos dentro de nuestra actividad algunas otras cosas menos de lo que nos habían dado, ¿sí? Entonces eso va siendo una mejora del proceso al segundo año de pandemia, ¿sí? Bien. Profe, a lo que me refiero es que o se puede rediseñar o solo mejorar, o sea, no las dos a la vez, digamos, Claro, o porque sea, cuando se rediseña, como que también se mejora, pero desde pero el va más allá, proceso, es más profundo el claro, cambio. desde el Exacto, sí, proceso. sí, sí. Ah, bien, Cuando ustedes identifican un proceso, la descripción va a estar siempre. De ahí pueden quedar en descripción y nada más, que a partir de ahí yo hago una propuesta haciendo una mejora de un sistema informático y ahí va el camino con el cual van a trabajar ustedes este año. Pero eso podría dar, si yo hago mucho análisis de procesos, o sea, la función de nosotros profesionales, y a mí me tocó el rol que se llama esto, es analista de procesos. Uno podría, una vez que conoce, y antes de proponer el sistema de información, hacer una mejora de procesos, o de algunos, y hacer un rediseño de algunos. Pero es uno u otro, como dice Florencia, y está clarito. Si yo, por ejemplo, el que les decía de la pandemia, en el año 2020, el proceso era dictar clases, y cuando tuvimos que modificar todo eso de cero, fue un rediseño. Entonces ahí era o rediseño o mejora. En este caso para mí fue un rediseño porque tuvimos que cambiar muchas cosas, secuencia de actividades, recursos, todo, independiente que el contenido es el mismo, ¿sí? Eso no cambia. Pero al año 2021, ese mismo secuencia de procesos de clases virtuales, le pudimos hacer mejoras con lo que aprendimos del año anterior, que estaba bueno, que estaba malo. Entonces actualizamos un poquito acciones de mejora, algunas reglas de lo que teníamos en cuenta y no, y entonces por eso está perfecto que solo pueden hacer o rediseño o mejora por una ocasión en el mismo proceso al mismo momento. Bien. ¿Estamos? ¿A alguien le quedó alguna otra cosa que comentar o que decir? Bueno. y el rediseño, Sí. o sea, en una organización, si no lo vemos como totalidad, tenemos, no sé, la parte de compras, de ventas. ¿Se puede rediseñar solo uno de esos procesos y cuenta como rediseño o hay que rediseñar toda Sí, la organización? porque es por procesos, tal vez vos podés Claro, identificarlo y tal vez el que tiene una secuencia con la compra de productos, tal vez eso tuvo un cambio fundamental, entonces voy por rediseño, y el otro proceso que atiende la producción de esos productos tiene una mejora, o solamente lo describiste porque también está bien cómo se hace y no hay cambios. Pero es así, es por cada proceso, y en una misma organización podrías tener que uno necesita una situación y otro otra. Lo que pasa es que lo más normal es,
si nosotros empezamos un trabajo, encontramos los procesos, y si el cambio es en todos, van a encontrar que son 2, 3 y 5 procesos, todos con rediseño, son todos afectados porque lo que vino como cambio fue mucho. Y tal vez 1 o 2 necesitan una mejora, pero normalmente cuando ustedes hacen un rediseño, porque el cambio que viene es importante, es como que van a estar afectados muchos de esos procesos que ustedes están analizando y que tienen que hacer foco. Bien. Bueno, seguimos, estaba viendo, ya quedan unos minutitos, vamos a avanzar en algunos conceptos más y tal vez quede sobre tipos de proceso en el día de hoy. Déjenme ver acá, sí, tengo un ratito. Bien, estos primeros, ¿para qué se me fue? Los primeros procesos, o los primeros conceptos que vamos a ver, uno es proceso, que ya hemos visto recién la gestión de proceso. Entonces, en función de esta gestión de proceso, ahora le vamos a dar una definición formal a qué se entiende por proceso en este contexto de los procesos de negocio. Y vamos a empezar a ver unas primeras definiciones, lo que se entiende por un cliente del proceso y lo que se entiende por el dueño del proceso, ¿sí? Y entiendo que vamos a quedar en tipos de procesos, que ya lo continuaremos en la próxima clase. Bien. La definición que vamos a ver ahora de procesos siempre está teniendo nuestra visión sistémica, ¿no? O sea, porque nosotros analizamos procesos porque después queremos hacer un desarrollo de un sistema informático, ¿sí? Entonces, aunque esta unidad 1 habla de modelado de proceso de negocio y ustedes van a trabajar en esto, y el primer parcial práctico trabaja sobre el modelado de negocio porque lo tenemos que hacer bien, nuestro foco y lo que no tenemos que perder es que nosotros vamos a conocer los procesos para luego poder proponer un sistema de información. Entonces, todas las definiciones y todos los aspectos que analizamos en estas definiciones siempre tienen una visión sistémica, una visión desde la parte nuestra, que es donde podemos nosotros intervenir. Entonces, una primera definición, e integrando un poquito todo lo que hemos visto hasta recién, es que un proceso se lo puede definir como una totalidad que cumple un objetivo completo, que es útil a esa organización y que agrega valor para el cliente. Si van viendo cada uno de estos conceptos, los fuimos desglosando recién en todo lo que se define. Esta sería como la versión pequeña de la definición, la completemos con todos los términos completos. Concretamente es un proceso de negocio, un conjunto de actividades y tareas relacionadas lógicamente. O sea, siempre un proceso de negocio, yo voy a tener que encontrar un conjunto de actividades y tareas que se van ejecutando y que están relacionadas lógicamente. Ese conjunto de actividades y tareas va a tener interacciones y va a hacer uso de recursos. Siempre hace uso de recursos que interactúan entre sí. Y también son llevadas a cabo para cumplir con un objetivo o llevadas a cabo con una finalidad común. Transformar las entradas en salidas, generando productos y servicios y que agreguen valor para los clientes. Es como que esta definición completa, esta palabrita que dice, el proceso es una totalidad, este detalle que les da, que va de un comienzo hasta un fin, que transforma, que tiene recursos, interacciones, que como que completa esa definición. Que tienen una finalidad común, es nuestro objetivo completo, y que agrega valor al cliente. Y todo esto es útil a la organización. ¿Qué dice Demian? ¿No estás viendo la diapositiva ahí? Es lo que acabo de indicar. ¿Te sirve eso? ¿O necesitas que refuerce la explicación? ¿Qué es lo que estarías necesitando? Demian. Ah, se te cortó. Bueno, entonces está claro que necesitas que lo repita, no hay problema. Listo, dale, de 10. Eso es lo que tiene virtual. Aparte que yo no les puedo ver las caras, que me gusta, lo presencial siempre me ha gustado, el internet, hay momentos en que se pone molesto. Pero bueno, a veces también a mí me pasa problemas de internet, así que, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aprovechando eso, que hago un cortecito, cuando alguna vez
me puedo pasar, si me corte la luz, no puedo ingresar. Si yo tengo algún problema y ustedes están entrando al Zoom y no lo estoy aceptando, yo en autogestión, porque aunque sea con el celular, uso paquete de datos, vayan a autogestión y vean algún mensaje, si tengo alguna eventualidad en algún momento, más que nada es que se me corte la luz, que yo no pueda en casa darles clase. Bien. Para ir completando un poquito los últimos conceptos, y ya dejamos por lo que es la clase de hoy, porque quiero terminar con la última actividad. Vamos a completar, déjenme ver acá, porque tengo la tirita de referencia del Zoom y me tapaba el título. Ahí está. Nosotros tenemos, y estas diapositivas van cerrando un poquito todo lo que vimos recién, así que las voy cerrando un poquito más rápido. Esta gestión de procesos me da una forma de cómo yo analizo, que es lo que se denomina la visión de procesos, en donde yo voy a ir identificando esos procesos en una forma más bien integradora. Y de esa forma voy a entender a esa organización con todo lo complejo que la misma esté, digamos, intrínseca en lo que es su accionar, la interacción entre sus personas, que están formando parte de sus recursos, de recursos humanos, las acciones que lleva a cabo, y a la vez una complejidad si esa misma organización a la vez tiene las personas distantes en tiempo y espacio. Con esta pandemia más justificado esto, o sea, la forma en que la organización se tuvo que adaptar, mantener sus procesos, mejorarlos o rediseñarlos para poder siempre mantenerse competitiva y independiente, que estén físicamente en el mismo lugar o dispersos en el espacio y a veces también en tiempo, ¿sí? Entonces con esto retomamos una de las palabras que les dije que las iba a retomar, la de que los procesos atraviesan las organizaciones. Lo que damos acá es, los procesos dan vida a la organización, y esos procesos de negocio atraviesan varias áreas funcionales. Si yo tengo la vista de totalidad, y desde que empieza una necesidad de un cliente va a pasar por varias áreas funcionales, compras, ventas, productos, depende de qué estemos hablando, producción, no productos, entonces, hasta que no termino de satisfacer esa necesidad del cliente, el proceso sigue siendo el mismo. Entonces, por eso es que los procesos atraviesan horizontalmente la organización, ¿sí? ¿Por qué horizontalmente? Si ustedes recuerdan la estructura de una organización, en la estructura tradicional, en donde tengo el nivel directivo, ejecutivo, táctico y operativo, si un proceso lo identifica y pasa por varias áreas funcionales operativas, va atravesando horizontalmente la organización. De allí el sentido y asociado a la estructura de esa organización. Para ir terminando de completar, con esta visión de procesos y aplicando esta técnica de gestión de procesos, nosotros justamente vamos a ir teniendo, acá tiene un ejemplo claro, en donde partimos de una serie de necesidades, actividades preventas, promociones, se toman pedidos, a partir de ahí se gestionan esos pedidos, se hace la distribución, se cobra y permanece en un ciclo. Todo ese ciclo completo estaría siendo un proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde que está la necesidad de un pedido hasta que se entrega el resultado de ese pedido, de lo que solicitó, más que se cobró, recién ahí termina el proceso. Y todo uno solo, identificamos como un solo proceso, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos completando? Para terminar con esto de visión de procesos, y ya lo del término de cliente y dueño no lo voy a dar, porque no quiero terminar tan tarde. Cada vez que ustedes identifiquen los procesos, va a ser importante que identifiquen el límite del mismo. Desde cuando empieza o se produce el contacto con el cliente, hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente. Esto de pensar desde que empieza y hasta dónde termina, es lo que les va a permitir a ustedes identificar correctamente a cada proceso, ¿sí? Esto va siendo las primeras definiciones. Ya en la clase que viene, vamos a ir andando con tipos de procesos y todo, y vamos a ir haciendo para qué casos se cumple en forma exacta esto, y para qué otros casos
van a encontrarse con otro tipo de procesos en donde algo de esto se va a adaptar. Pero para los procesos principales que lleva a cabo una organización, todo esto que estamos viendo son todas las consideraciones que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para cerrar un poquito con un ejemplo, que creo que viene acá, que le está pasando la página, ahí está. Pongamos un ejemplo claro, tenemos una fábrica o un negocio, una organización que fabrica muebles de cocina a medida, ¿sí? Entonces, nosotros ¿qué tenemos que considerar? La fábrica lo que hace es vender esos muebles de cocina, o sea, los fabrica, los produce, y la intención es poder vender esos muebles de cocina a medida para un cliente. Ustedes conocen esta fábrica, están hasta esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que identificar? Tienen que ir sabiendo este proceso, que comprende, quiénes intervienen, dónde se inicia, qué va haciendo, dónde finaliza. Es donde ustedes van a tener que ir haciendo justamente análisis para poder identificar. Entonces, en este ejemplo, que le estoy tomando yo, un poquito lo voy a guiar, nosotros tenemos un cliente, el cliente tiene un espacio físico en un domicilio, en un inmueble, en donde quiere instalar y hacer, digamos, hacer un pedido e instalar un mueble de cocina a medida, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo un inicio de una necesidad de esa organización. Y ese mismo inicio de una necesidad de organización es el desde. Yo ya tengo un proceso. Hay alguien que necesita algo y mi organización quiere cubrir esa necesidad. Entonces, tendré algún conjunto de empleados intervinientes en donde toman esa necesidad del cliente y cómo funciona esta fábrica, de ejemplo que yo les estoy dando, fabrica muebles y primero hace un presupuesto. Entonces, esa es nuestra primera regla que tiene este negocio, ese presupuesto. Entonces, toma las necesidades del cliente, tal vez tenga que hacer una visita, tomar las medidas del lugar en donde necesita el mueble y le hace un presupuesto. Eso es empezar a identificar el proceso, ver qué comprende, quiénes intervienen, dónde inicia, y a partir de ahí empezar a ver cómo sigue. Esto en la realidad, ¿cómo va a ser? Ustedes han tomado contacto con esa organización y van conociendo cómo realizan sus tareas. Y de esa forma aplican la visión de procesos, aplican la gestión de procesos y empiezan a identificar. Hoy, en el día de hoy, en la clase, estamos solo contándoles estos primeros conceptos y en qué consistiría este proceso. Y en la clase que viene vamos a empezar a agregarle otros tipos de contenidos y vamos a profundizar un poquito más de cómo identificarlos, cómo clasificarlos y demás. Termino el ejemplo ahora y con esto cierro la clase. Luego de esa presupuestación que le dé al cliente, el cliente puede aceptar o no. En el caso que acepte, se procede dentro del área de ventas a iniciar con el proceso propiamente de cobrar una seña, confirmar el presupuesto y luego le pasa al área de diseño y fabricación ese pedido del cliente que está confirmado con la seña pagada y se procede al propiamente primer diseño del mueble y la fabricación propiamente. ¿Cómo sigue esta fábrica? Luego hace la instalación, o sea, una vez que termina el mueble, va al lugar del inmueble que indicó el cliente y hace la instalación. Y con esto se completa el proceso con el cobro. Hasta ahí todo esto que están viendo, con esta gestión de procesos y esta visión de procesos, es un solo proceso. El proceso de la venta de muebles o el del vender muebles, que incluye desde esa necesidad del cliente y cuándo termina. Cuando ejecuto un conjunto de tareas con una visión de totalidad, ¿sí? Donde finaliza cuando logro obtener un resultado, en este caso sería un producto, puede ser producto o servicio, y le agrego valor al cliente con un resultado en el cual él queda satisfecho con esa necesidad que tenía inicialmente, con el resultado que este proceso obtuvo. Y este proceso es uno solo que comprende esa totalidad. Y por ahora nos quedamos ahí porque hay muchos conceptos más que vamos a seguir agregando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, Martín. El atravesamiento horizontal del proceso sería horizontal porque atraviesa distintas áreas, pero
que están dentro del mismo nivel de organización. Exacto, vos mira, justo esa pregunta viene acá. Si yo tuviera un organigrama y grafico esto, yo tendría, habría que ver el nivel directivo, un área superior, gerencia general o dirección, un nivel medio, en donde tendré tal vez un área de gerencia de ventas, y después a nivel inferior tengo un área de presupuestación o una que se llama comercialización, que incluye estas dos, un área de diseño, todo eso a nivel operativo hablo, ¿no? Represéntense ustedes mentalmente. Un área de fabricación o producción propiamente, un área de instalación, un área de cobranza o financiera. Entonces, este proceso es un proceso que atraviesa horizontalmente la organización. Es un solo proceso y pasa por varias áreas de esa organización. Ese es el concepto de que atraviesa horizontalmente. ¿Se entendió? Todo eso sería operativo. Este ejemplo sería operativo y es en donde más van a encontrar los procesos de este tipo, en donde ustedes tienen un proceso que es una totalidad, que es bastante completo y que atraviesa varias áreas de la organización. Exactamente. Hay partes de la organización en que un proceso no atraviese, eso sí, pero hoy no les quisiera complejizar, pero vos cuando tenés, para que les quede claro, la parte de la gestión de recursos humanos para el pago de sueldos, eso queda absolutamente en un área administrativa. Y entonces ahí no tenés que atraviesar organizaciones. Cuando la semana que viene veamos otro tipo de procesos, van a ir entendiendo estos procesos en dónde encajan, y eso es lo que yo les decía. Estas definiciones y esta visión que estamos viendo, hablamos de los procesos principales. Esto que estamos viendo es un proceso principal. Pero toda organización tiene otro conjunto de procesos, que son los tipos de procesos. No se adelanten, quédense allí, y la semana que viene les cuento viene el siguiente capítulo de la temporada 1 de modelo de proceso de negocio. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta de lo visto hasta ahora? Si no, ya damos finalizado esto y vamos a hacer una última actividad que quiero que hagan una encuesta dentro del aula virtual. Díganme si estamos o no. Sí, profe. Y acá justo agregaron una. Perdón por la revisamos un proceso que forma parte de otro proceso mayor, entonces el proceso mayor estaría bien. No estamos hablando ahora de niveles. Eso que están viendo, cuando empecemos con el modelado, con el BPMN, vamos a ver niveles, pero, digamos, para responder por lo menos la duda ahora puntual, si vos rediseñas una parte, el proceso en su conjunto ha tenido un rediseño, ¿sí? Pero eso es trabajar con distintas complejidades y los niveles en procesos muy complejos. Pero por lo menos para que tengas una primera respuesta, todo el proceso sería rediseñado, Martín. Bien. Veamos que puedan acceder. ¿Estamos con eso o alguna otra duda más del contenido de ahora? Profe, yo del contenido no tengo ninguna duda, pero le quería preguntar, porque yo hice la inscripción fuera de término y todavía no figuro en la clase, por lo que no estoy en la UB, o sea que no voy a poder hacer la actividad. Y de paso preguntarle si sabe algo de la inscripción fuera de término, si se va a poder hacer algo, no sé. No tengo todavía información de todos los pedidos que han entrado posterior a fuera de término. O sea, me refiero de cuándo nos van a dar a nosotros, de lo que quede incorporado o no. Entiendo que están gestionando eso. Por ahora, lo que voy a hacer es darte el acceso al aula virtual y esperemos que después puedas estar enlistado. Si después no estás enlistado, ahí, ¿vos estás en otro curso o no te inscribiste en ninguno? No, porque decía que para hacer cambio de curso había que tener una justificación y yo quería estar puntualmente en el 2Q1, así que hice la inscripción fuera de término. Bueno, yo ahora es Valentina Forastelli Viale, ¿no? Estoy Sí, viendo acá que justo. Yo ahora, cuando entren todos, te hago la matriculación manual y así lo podés hacer, ¿sí? sí, gracias, profe. Y después, bueno, nos mantenemos comunicados a ver si apareces o no en el listado y si no, en qué curso quedaste. Ya después gestionamos esa otra parte Bueno, a mí administrativa. cuando me confirmen, yo voy a ir preguntando en el centro y de última, para facilitarle eso, entro a alguna clase si no me llegan a poder inscribir en este curso y le aviso así me da la baja y todo. Dale, dale, perfecto. Tengo otro más, Juan Martín.
estás en otro curso, pero puede cambio de curso, y claro, y hasta que salgan los cambios de curso va... Juan Martín, ahí no me sale porque está cortado en el chat, tú le das, escribímelo. Ahí está, ahí lo pude ampliar, ahí me salió. Lo tenía 93.899, eso. Y es así. Bueno, todo lo demás, espérenme un segundito, así a todos les cuento la actividad, y Juan Martín y Valentino los voy automatriculando, pero espérenme un segundito, inicio la actividad para que todo el resto ya lo pueda empezar. ¿Alguno más que falte matricularse? No, ¿sí? No. Bueno. Vamos a esto, esperen que... Vamos a dejar de presentar esta. Abro el aula virtual y les muestro. Vayan ingresando todos al aula virtual. Y ahora yo voy en el aula virtual, aparte de habilitar la actividad porque estaba oculta. ¿Sí? Y mostrar. Bien, todos los que están matriculados, déjenme ver, ahí les digo cuándo tendrían que ver la actividad. Tendrían que verla ahora. Dice encuesta de datos del alumno. Vean si entraron al curso y díganme si la están viendo. ¿No la ven? No, no la veo. Vamos, ninguno. Bueno, déjenme ver porque activar edición, la acabo de hacer. Ah, está bien, ahí me volví a dejarla oculta, no me actualizó el mostrar. Ahora debería estar porque ahora me dice... Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Perfecto. Bueno, antes que empiecen les digo, se hace una encuesta. Les decía al comienzo de clase que a partir de ahora, siempre que en cada clase vamos a tener que hacer alguna actividad de evidencia que tuvieron en clase y de su presente. Yo la habilité ahora, la van a completar. Ya enseguida, también estos dos alumnos, ya se les doy la matriculación. Y la idea es, está al comienzo, ¿la encontraron? ¿Quién está preguntando ahí que no la... ¿Ya la podemos responder? Tipo, ¿ya podemos comenzar a responderla? Sí, y eso es lo que iba a decir para que darles el cierre de la clase. La idea es, completen esa actividad y luego, cuando terminan, se pueden retirar. La idea es que esa actividad tiene algunas preguntas de datos de ustedes personales, algunas cuestiones de trabajo grupales y alguna información completa y también antecedentes laborales. Y hasta ahí, y una vez que terminen, se puede retirar y nos veríamos de parte nuestra la semana que viene, el próximo miércoles. Y en la tarde de hoy, en el mismo aula virtual, la presentación y lo que vimos hasta recién, van a encontrar el material que va a estar publicado. ¿Sí? En el que dice, o sea, para todos los que están todos